Hola a todos, este es una charla de mitad de semana de la unidad 2, por varios motivos importantes. El primero es que quiero marcar a partir de aquí nuestra transición al estudio de budismo ya como tal. De Zen todavía no, vamos a tardar un poco más, pero para poder entrar a hablar de budismo Zen necesitamos primero entender las bases del budismo que el Buda nos deja, que por supuesto es el Dharma. El Dharma es inmenso, inconmensurable y no lo vamos a abarcar todo por completo porque no creo que exista una persona en el universo que lo conozca todo, salvo el propio Buda. Pero lo que sí vamos a hacer es ver lo súper básico para poder empezar ya a movernos hacia la práctica del budismo. Esta charla es una charla de transición porque hemos estado viendo como conceptos súper básicos para saber el terreno que estamos pisando como cultura occidental. Abrimos la mente a la existencia de Asia. Esta semana estamos estudiando nuestros propios conceptos de espiritualidad y ética. El budismo es espiritual y es ética por definición. Entonces, primero necesitamos ver en dónde estamos parados para luego hacer todo el movimiento hacia el estudio del budismo. Y justo por eso quiero que noten que estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo y esto obedece a una razón importante. El budismo no es una lista de pasos a seguir para obtener la tranquilidad o una vida más ética o una vida más correcta. No, el budismo es un sistema completo de factores que necesitan estar funcionando todos al mismo tiempo. Es como el motor de un automóvil. Si a un motor le quitas un pistón o le quitas una bujía, todo el sistema deja de funcionar correctamente. Puede que avance un poco, pero va a producir humo, va a producir mucho más desgaste y va a terminar por descomponiendo todo completo, ¿no? El budismo funciona igual. Necesitamos hacer una muy suave transición porque estamos haciendo un cambio de paradigma fuerte con respecto a nuestra cultura occidental. Entonces tiene que ser muy, muy paulatino el cambio y es lo que estamos haciendo en este curso, ¿no? Por eso la duración de 6 meses y por eso necesitamos entender que el budismo es un sistema de factores, de ideas, de pasos, de cambios de paradigma que necesitamos comenzar a adoptar. No va a suceder de la noche a la mañana. Hay cosas súper complejas como por ejemplo el concepto de tiempo o la vacuidad o vacío en español mexicano. Eh, Tenemos que hacerlo entonces como mucho más despacio y entrenar la mente para poder abrir todo esto. ¿Qué estamos haciendo en este curso? Estamos meditando desde el primer día. La meditación que de momento son guiadas la vamos a llevar hacia el Sazen. Igual tiene que ser un proceso muy pensado, muy lento, porque la meditación no es natural para nosotros occidentales, entonces bueno, hay que llevarla lenta. Ya estamos practicando eso, estamos practicando con liturgia, estamos leyendo, estamos abriendo la mente a que existen otras culturas y este cambio va a ir dándose poco a poco, ¿no? Eh, la transición entonces la vamos a hacer por medio del estudio de nuestra liturgia. ¿Y por qué es importante estudiar la liturgia? Porque si realmente te has detenido a analizar el contenido de cada uno de los versos, te vas a dar cuenta de que son totalmente sin ego. Estos versos lo que hacen es ponernos en una postura de tener el corazón abierto a la compasión y hacer de servicio para los demás. Sin duda hay cosas centradas en uno mismo, como por ejemplo las 4 promesas. Yo prometo hacer esto, yo prometo hacer tal, pero al final el cumplimiento de las 4 promesas lo único que hacen es destruir nuestro propio ego para abrir la mente y el corazón al servicio, ¿no? Repito, y esto ya lo habíamos hablado, el budismo es servicio a los demás. Si piensas que vas a sacar algo personal del budismo, estás en la filosofía equivocada. El budismo es dar a los demás. Y en este proceso de dar es donde uno recibe felicidad a cambio. Pero justo esa es la razón de que este curso sea práctico, ¿no? Porque necesitamos comprobar esto en cuerpo y en nuestra experiencia personal.
Entonces, ¿de qué nos sirve el estudio de la liturgia y repetir la liturgia como pericos, como loros, todos los días? Estamos entrenando la mente y el lenguaje humano es una especie de entrenamiento cuando se aplica de esta manera. No en vano tenemos oraciones, tenemos himnos nacionales, tenemos las canciones oficiales de un equipo de fútbol. No en vano, por eso hay canciones que nos hablan directamente y las repetimos hasta el cansancio, ¿no? En la juventud, bueno, yo escuchaba a muchas bandas de rock, Kiss entre ellas, y muchas de sus canciones significaban cosas en ese momento en mi vida. Las vuelvo a escuchar ahora y siguen siendo importantes, siguen siendo lindas, pero quizá ya no significan lo mismo porque mi contexto y mi historia personal se ha ido cambiando a lo largo de los años. El poder de las palabras entonces es importantísimo porque con el lenguaje podemos construir de la misma forma que podemos destruir. Entonces, al estar repitiendo la liturgia y los versos, no es que vayamos a recibir la iluminación de forma inmediata y tampoco significa que tengamos que ver efectos especiales y budas y lotos flotando. No nos cambia nada de momento, sin embargo, por medio de la repetición, la mente va entendiendo el significado de los versos, el significado de los sutras, y antes de que nos demos cuenta, empezamos a aplicarlos a la vida cotidiana. Es muy interesante el proceso, pero necesita tiempo, necesita dedicación. Repito, no es que leas una vez el Sutra del Corazón y de pronto tengas estos efectos de Hollywood alrededor de ti. No, no, no hay manera, no va a suceder. Solamente estás diciendo palabras que la mente va a entender con el paso del tiempo y con la repetición. El ejemplo que puedo dar aquí es mi propio entrenamiento en artes marciales. Entrené Aikido por muchos, muchos años y en Aikido hay un movimiento que se llama Tai no Tenkan. Tai no Tenkan es ofrecer, dirigir la energía del oponente, arrojarlo y perdonar. Tai no Tenkan, ofrecer, dirigir y perdonar. Esta técnica es la más básica del Aikido y se repite una y otra y otra y otra vez. El primer año de la práctica del Aikido es muy difícil y muy aburrida porque tenemos que repetir 3 movimientos todo el tiempo hasta que sean naturaleza personal, hasta que se conviertan en instinto. Y un buen día, después del segundo año de entrenar Aikido, me di cuenta de que estaba yo aplicando ofrecer, dirigir y perdonar en la vida cotidiana. Tuve un problema con mi jefe en esos tiempos, en donde había surgido un problema en la oficina y todo apuntaba a que yo era el culpable. Ni siquiera recuerdo exactamente el problema, pero lo que sí recuerdo es que no había sido mi responsabilidad. Y entonces escuché las opiniones de los demás, expuse mi punto de vista, dirigí la atención a donde estaba el problema, arrojé la atención y la atención hacia donde estaba el problema y perdoné. No significa que yo me haya puesto en un punto magnánimo para perdonar a la gente, solamente me refiero a que perdoné en el sentido de que olvidé que había sido un ataque que intentaba ser personal para mí y mejor enfoqué y ayudé a los demás a enfocar sus esfuerzos para resolver el problema. Antes de que me diera cuenta, estaba yo aplicando lo que aprendía en el dojo, en la práctica del arte marcial, lo estaba aplicando a mi vida cotidiana. Y lo mismo pasa con el judo, lo mismo pasa con el karate. Cuando entrenamos fuertemente, todas estas técnicas las empezamos a usar en la vida cotidiana. Y que por cierto, eso me sucede también con el yoga. El punto es que por medio de la repetición de los sutras, de los versos, poco a poco vamos encontrando el significado que está debajo de las palabras, el significado que nos ha acompañado por milenios y lo empezamos a usar, ¿no? Por ejemplo, el Sutra del Corazón habla de la importancia de nuestra práctica de Zazen. Con el Zazen soltamos los pensamientos, entendemos por primera vez el concepto de vacío o de vacuidad, y vemos que la carga mental destruye todos nuestros miedos y todos nuestros prejuicios, todas las opiniones, pero solo podemos llegar a esta comprensión después de mucho, mucho tiempo de práctica, ¿no?
Entonces, esta primera charla es para preparar el terreno de nuestra transición del estudio de cosas súper básicas a estudio, a estudio de budismo. Lo vamos a hacer entrando primero por las escrituras y por los versos que son clásicos del Zen. Hay literalmente cientos de versos que no los vamos a ver todos, solo vamos a ver así los que considero que son importantes para la práctica en la vida urbana, en la vida occidental, y después profundizaremos si es así requerido y necesario, ¿no? De momento, mantengan por favor su práctica. Si tienen dudas, cualquier cosa que necesiten, por favor, escríbanme, para eso estoy. Y, y pues seguimos practicando. Es importante entonces empezar a ver la práctica de la liturgia diaria como algo importante, porque es por ahí por donde entra el Dharma a nuestra mente. Un último comentario sobre liturgia. No es necesario hacer toda una ceremonia con campanas y con incienso, no. A veces no tenemos el tiempo, a veces estamos rodeados de personas, no queremos que se enteren. Es comprensible, todos queremos discreción en nuestra vida. Entonces, tan solo con que los leamos una vez al día en silencio, puede que sea suficiente, pero lo que sí tenemos que esforzarnos es en llevar estos versos a la vida cotidiana, ¿no? Nos despertamos, leemos el Sutra del Corazón, leemos o hacemos Zen, leemos los versos de cierre. Antes de la comida principal del día, agradecer con todo nuestro corazón a todos los seres vivos involucrados en nuestro sustento y ofrecer nuestra práctica y nuestro sustento mismo a Buda Dharma Sangha. O si no quieren ofrecerlo a Buda Dharma Sangha, ofrézcanlo al universo, si eso los hace sentir cómodos. Pero el punto es que vayamos incorporando todos estos versos a la vida cotidiana. Y en mi experiencia, en un mes, un par de meses quizá, empezamos a ver la vida con otros ojos. Siempre y cuando nuestra práctica de meditación, de Zazen, sea constante y disciplinada. Que para eso estamos aquí. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, por favor, escriban. Tengan muy buen día. Gracias. Bye bye.